Cordial saludo, mi nombre es Nora Vélez, estudiante de Psicología, tercer semestre de la Universidad Minuto de Dios, la asignatura Procesos Cognitivos Superiores, con el tutor Eber Rodríguez. El tema que trataré a continuación es sobre la evolución del cerebro y el aprendizaje. Para hablar de la evolución, empezaré hablando sobre la filogenética, que es la evolución que ha tenido el cerebro desde su primer desarrollo hasta la actualidad, el cual conocemos como el cerebro moderno. Gracias a esta evolución, el hombre adquirió capacidades de aprender y enseñar mediante experiencias vividas y a través de otros. El cerebro prototipo fue uno de los primeros cerebros que se desarrolló en las primeras criaturas marinas. Solo poseía alrededor de unas 300 neuronas. Luego dio paso al cerebro primitivo moderno. Este ya existía en los peces primitivos. El número de neuronas aumentó y aumentó su estructura celular. Se empezaron a formar fundas aislantes, acelerando las señales eléctricas neuronales. De aquí los peces se convirtieron en anfibios y luego en reptiles, para dar un desarrollo a la evolución. El cerebro reptiliano, que lo poseían, por ejemplo, los dinosaurios, todos los reptiles y mamíferos heredaron esta estructura. Con la aparición de estos reptiles, el cerebro adquiere las destrezas que el animal necesita para sobrevivir en tierra firme, aunque esto no duró por mucho porque rápidamente apareció el cerebro de los mamíferos. Este se vio obligado a desarrollarse con rapidez para poder cumplir con las exigencias del medio. Estaba cubierto por una capa rugosa llamada córtex, el cual pudo haber aparecido en el periodo glacial. Este cerebro se ponía a prueba cuando las temperaturas eran muy bajas, y así se sabía sobre la resistencia de este cerebro. El córtex en el cerebro homínido era un nuevo mamífero que era más grande que el del resto de los mamíferos. Su superficie estaba dividida en miles de finas hileras y todas estas tenían muchas neuronas que se comunicaban entre sí, así que acumulaban los conocimientos aprendidos a través de la experiencia para ser posteriormente filtrados y procesados. También se almacenaba memoria para permitir el aprendizaje y la capacidad de previsión, lo cual era sorprendente hasta ese momento en el reino animal. Los primeros homínidos y el largo camino hacia el hombre. Diversas fueron las especies que unieron al hombre actual con los primeros homínidos, las especies que representaron verdaderos saltos evolutivos, es decir, verdaderos momentos de cambio, fueron los siguientes. El Australopithecus, que fue el primer homínido bípedo que inauguró la posibilidad de caminar sobre las extremidades inferiores. Y aquí se deduce que el andar erguido se produjo mucho antes de la expansión del cerebro. Su volumen cerebral era de 400 centímetros cúbicos. Sus cráneos eran alargados, con un mentón hundido y mandíbulas grandes. Este evolucionó para dar lugar al género Homo. Los Homo habilis fabricaban una gran variedad de herramientas. Esto puede ser una evidencia de que ellos eran mucho más inteligentes que los Australopithecus. Su capacidad cerebral era de unos 510 centímetros. Los cambios de esta capacidad planeada se deben a la nueva forma de vida, cambios planetarios y a la incorporación en una dieta de carne y grasa animal, lo que les permitía memorizar un territorio, adelantarse, incluso planificar los acontecimientos y entender los ritmos de la Tierra. Este evolucionó para dar paso a los Homo erectus. Los Homo erectus tuvieron un gran éxito desarrollando nuevas tecnologías que permitieron adaptarse a nuevos entornos. Estos sorprendentemente permanecieron anatómicamente inalterados hasta hace aproximadamente unos 600.000 años. Después se produjeron una serie de desarrollos evolutivos progresivos en el cerebro y los rasgos del cráneo que posteriormente se transmitieron a los humanos. Poseían un cerebro mayor al del Homo habilis, aprendieron el uso del fuego, lo que les permitía cocinar los alimentos. Este evolucionó
para dar paso al Homo antecesor, el homínido más antiguo de Europa. Altos, fuertes, cara de rasgos modernos, lo que consideraron la bifurcación entre los neandertales y los sapiens. Su cráneo tenía la capacidad de 1000 centímetros cúbicos, proporciones corporales parecidas al del Homo sapiens. Podría decir que es el eslabón entre el Homo ergaster y enlaza con la forma más cercana a nosotros. Este evolucionó y dio paso a los Homo neandertales. A pesar de algunas similitudes, el neandertal tenía grandes diferencias con el sapiens, como que poseía un cráneo achatado y alargado, senos nasales anchos y mejillas prominentes. Sin embargo, este evolucionó para dar paso al Homo sapiens, que significa hombre moderno. Sus características físicas son las mismas que las del hombre actual. Su capacidad cerebral es de 1400 centímetros cúbicos. Pero este siguió con su evolución para dar paso al Homo sapiens sapiens, que es el que conocemos hoy en día como el hombre actual. Este aumentó el tamaño del encéfalo, el desarrollo del lóbulo frontal, altas capacidades intelectuales, capacidad de realizar operaciones conceptuales y simbólicas muy complejas, uso de sistemas lingüísticos sofisticados, razonamiento abstracto y capacidad de introspección y especulación, almacenamiento de la información, estructuras sociales muy complejas que forman la base de la cultura humana. El aprendizaje. Este hace referencia a la adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Los seres humanos no podríamos adaptarnos a los cambios si no fuese por este proceso. Las clases de aprendizaje están en el implícito, que es el no intencional, donde se es consciente sobre lo que se aprende. Ejemplo, hablar y caminar. El explícito, se tiene intención de aprender, se es consciente de lo que se aprende. Este aprendizaje nos permite adquirir información sobre personas, lugares y objetos. El asociativo es un estímulo, es la asociación entre dos estímulos o un estímulo y un comportamiento. El no asociativo se basa en un cambio en nuestra respuesta ante un estímulo que se presenta de forma continua y repetida. El significativo se caracteriza porque el individuo recoge la información, la selecciona, organiza y establece relaciones con conocimiento que ya tenía previamente. El cooperativo es el que permite que cada alumno aprenda, pero no solo, sino junto a sus compañeros. El aprendizaje emocional aporta muchos beneficios a nivel mental y psicológico, pues influye positivamente en nuestro bienestar, mejora las relaciones interpersonales y favorece el desarrollo personal y nos empodera. El observacional se conoce como aprendizaje vicario por imitación. El experiencial es el que se aprende a través de la experiencia. Por descubrimiento hace referencia al aprendizaje activo. En vez de aprender contenidos de forma pasiva, descubre, relaciona y reordena los conceptos para adaptarlos a su esquema cognitivo. El memorístico significa aprender y fijar en la memoria distintos conceptos sin entender lo que significa. Y el receptivo se aprende, la persona recibe el contenido que va a internalizar. Los problemas de aprendizaje son trastornos que afectan la capacidad de entender o usar el lenguaje hablado o escrito, hacer operaciones matemáticas, coordinar los movimientos o dirigir la atención. Tener un problema de aprendizaje no significa que no se pueda aprender, pero sí se necesita ayuda y necesitará trabajar más duro. No se es tonto ni lento, solo que ocurren debido a una forma en que el cerebro incorpora y procesa la información. Por lo tanto, hay gente que aprende de una forma diferente, como lo importante es buscar ayuda con expertos para descubrir cómo se puede aprender mejor. Entre estos problemas de aprendizajes se encuentra la dislexia, la disgrafia, la discalculia, la discapacidad de la memoria y el procesamiento auditivo, el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y el trastorno del espectro autista, la discapacidad intelectual. Muchas gracias por su atención prestada.